¿Qué quiso hacer Echegaray de su juicio con los viajes y los viajeros? Usted que hace poco ha regresado de Japón, ¿no le tocó el 15%? No me tocó el 15%, me quiso hacer feliz. ¿Te Así quiso que la otra hacer semana feliz? te decía que me había vendido la soja 200 pesos más barato que 10 días después. Sí. Ahora te puedo decir, viajé a Japón en el momento oportuno. Oportuno. Sí. ¿Qué sucederá con los viajes, no? Con los viajes y los viajeros. Bueno, tenemos dos especialistas aquí que nos van a dar. De las crisis siempre hay oportunidades y creo que seguramente nos van a decir algo de eso. Bien. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. José María Ferré, Hugo Marco. Muchas ¿Qué gracias tal? a ambos por venir. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué pretenden con esto? A ver, José, vos que sos especialista en todo esto. Yo creo que, por un lado, pretenden recaudar en forma efectiva e inmediata, porque los regímenes de percepción permiten que en el momento en que se efectúe una operación, en este caso gastos, inmediatamente ese monto que una persona está gastando sea incrementado. La percepción es aumentar el precio de un bien o un servicio, pero cuyo destino no es el comerciante o el prestador de servicio, que sino es el Estado, ¿no? Entonces, a través de una percepción, esto no es un impuesto, es decir, significa un adelanto de ingresos que recibe el fisco y que quien sufre, digamos, ese adelanto, ese pago, lo podrá imputar hacia futuro para pagar el impuesto a las ganancias o bienes personales, ¿no? Para ser didáctico, si una persona viaja antes de la aplicación de este régimen y gastaba en el exterior $100. Hoy y volví a Argentina, venía la y gastaba como con tarjeta de débito, claro, con tarjeta de crédito, pero porque si pagaba en efectivo, pagaba los 100 y se acabó. Cuando esté canalizado a través de estos dos instrumentos y le liquide el banco la tarjeta de crédito o le debiten en la caja de ahorro o cuenta corriente el débito correspondiente, le van a decir gastó más un 15%, tomando el gasto en dólares a la cotización oficial de 4.60 pesos por dólar. Eso va a quedar en la cuenta del contribuyente, digamos, y cuando venza, si se trata de un contribuyente que paga ganancias, su declaración jurada, es decir, si gasta en enero 14 meses después, va a decir, ¿cuánto le debo al fisco? 100 menos 15 que me percibieron, va a pagar la diferencia. ¿Qué? 15 devaluados. Absolutamente. Es decir, si uno hace un cálculo a una inflación del 25%, va a estar pidiendo un 60% en términos reales de ese pago que tuvo que hacer en enero. Pero obviamente las finanzas de esta persona que tenía un determinado monto destinado a viajar, pues como lo va a tener que pagar, digamos, o en forma inmediata si es una tarjeta de débito, o a los 30 días si es una tarjeta de crédito, le va a restar capacidad de consumo, ¿no? Pero, pero esos 100 pesos, esos 100 dólares, sí, si se convierten, o lo pagás inmediatamente, porque si no te lo financia el banco el 40%. Bueno, si eso se convierte en pesos y hay tasas de 43%. Antes vos venías y entregabas, qué sé yo, en lugar de 100 pagabas 20 dólares y del banco te financiaba los 80 dólares restantes a la tasa que correspondía. Sí, bueno, acá hay que ver el efecto financiero de financiar o no una compra efectuada en el país o en el exterior. Claro, no es un detalle menor porque en vez de 100 va a ser 115 y por lo tanto si estás corto te vas a quedar más corto, pero no deje de ser que ese sería otro problema, el problema del financiamiento que es de por sí muy caro. Secundario. Sí, sí que sigue siendo, seguramente sigue siendo conveniente comprar, a mí me ha pasado, bueno, ni hablar con los problemas de conseguir cash hoy, ni hablar que si vas a un país y te tiene que dar la moneda de origen es imposible conseguir, va a seguir siendo conveniente pagar con la tarjeta de esa forma, o sea que el impuesto se va a aplicar en la práctica realmente, porque digamos, uno le va a seguir conveniendo a tener que conseguir los billetes de alguna manera acá. Remarcar un poco lo que acaban de decir, es un régimen de percepción, no es un impuesto. No. Es un adelantamiento, un anticipo que uno hace para poder tomarse ya sea un impuesto a las ganancias o bienes personales. Sí, el problema es cómo lo aplican. Claro, ¿no? cómo lo aplican. Ahora, Hugo, ¿cómo repercute eso en el tema de viajes? A ver, nosotros siempre trabajamos en tratar de dar soluciones ante distintos contextos. Como recién bien dijo, hasta tratar de ver dónde se genera la oportunidad para poder canalizar nuestros productos y nuestro negocio. Nosotros hicimos, en una primera medida, la evaluación fue la integralidad del servicio. Mientras más productos compres en Argentina, mientras más soluciones te damos, mientras más podemos darte una solución al problema que se genera de este anticipo, de esta percepción que se da, nosotros te la vamos a brindar. Hoy, el promedio de servicios ha incrementado. Naturalmente antes, yo mismo, por una cuestión de comodidad, le decíamos a nuestros amigos, toma la excursión allá, hacete 2 excursiones allá, no me la tomes a mí. ¿Por qué? Y por el día, nada más que por eso, que por ahí uno se levanta, no tengo ganas, deseo o no. Hoy por hoy, lo que hemos trasladado a nuestra gente, a todo lo que es vendedores, es venderle, darle una solución al cliente. Que el cliente compre
absolutamente todo. Hoy el cliente se le está dando el transfer, el hotel, el aéreo, las comidas en los all inclusive y hasta viendo cómo contratamos con mayores servicios, instando a nuestros proveedores a que nos den mayores servicios para poder contratar y ser abonados en Argentina y darle una solución al cliente y no tenga el problema de la barrera, ni de la moneda, ni de las percepciones. ¿Ha disminuido el nivel de ventas de viajes? Mira, dos panoramas. Sí. No puedo dejar de verlo. En junio y julio sí hubo una situación psicológica, te diría. La gente, ante todo este ruido de noticias, mermó. Y mermó en un valor importante. Pero en Buenos Aires, de ninguna manera, se incrementó. Vieron la posibilidad de viajar a 460, vieron la posibilidad de viajar en pesos. En Buenos Aires fue impresionante la cuantía. Y es un poco lo que el presidente está hablando, 20% más de pasajeros. ¿Sí? 20, 30% más. Eso existe, sobre todo manejado por el mercado de Buenos Aires. En lo que es el interior hubo un par de meses donde se contrajo, donde primero fue escuchar a ver qué pasaba. Es distinta la psicología, cómo trabaja en el interior. En agosto empezó a moverse. En agosto empezó a moverse. Decididamente. Ahora, claro. La pregunta es, tiro la pregunta, después le dejo la palabra a José, o que José la conteste, digo, ¿cuánto implica en esto que hablaba Hugo, ¿no? El gran exceso de liquidez que hay en el mercado producto del cepo del dólar? Es decir, la gente no invierte. No. No puede comprar dólares, en algo tiene que gastarla porque eso se lo come la inflación. Así es decir, ¿qué dice? Viajo. Bueno, viajo, compro bienes de consumo durable. Sí. Me protejo de la inflación. Me protejo de la inflación. Pero antes uno compraba por necesidad, es decir, me hace falta una lavarropa en casa, lo voy a cambiar, el auto. Ahora, ante esta desesperación, a veces, digamos, antes las compras de bienes de uso, esto lo analizaba un sociólogo, producían satisfacción. Me voy a comprar, busqué tanto tiempo, hice esfuerzo y lo tengo. Ahora lo tengo que comprar porque si no se me desvaloriza. Entonces, no produce el efecto satisfacción la compra de bienes durables, ¿no? Y se está dando, no es algo que uno lo está hablando. Ahora, en agosto, que ya reaccionó el mercado, nosotros pusimos a disposición los cupos de baja temporada, una semana duraron. Una semana, claro. Lo que ocurre es que ante la mención de que van a incorporar también en la percepción a los bienes o a los servicios que se contraten en el país, recién hablamos con él, de que, digamos, un paquete que vende una empresa de turismo tiene el pasaje aéreo, que normalmente es una empresa local, se paga en moneda local y no sería objeto de percepción. Porque lo que es objeto de percepción es lo que se paga en moneda extranjera. Tan es así que yo operando desde mi casa y comprando online, esa compra que fue en moneda extranjera al exterior y un día ingrese al país también lleva la percepción. Sí. Entonces, si desagregaran, si quieren desalentar esto de viajes al exterior para que viajen el país, gasten en nuestro país, pueden... Y dicen los medios de prensa que sería la próxima medida. Les recuerdo, salió la medida solamente para tarjetas de crédito. Después salió para de débito y le incorporaron las compras online. Esto puede ser objeto de muchas modificaciones, ¿no? Sí. El tema es que la tarjeta de crédito tocaba un segmento que tiene tarjeta internacional, que viaja al exterior, que es seguro que paga ganancias, digamos. Había mucha correspondencia entre un mercado y otro. Pero los grandes movimientos y los más cómodos de todos cuando vas al extranjero, porque encima sacás billetes de un cajero automático, es la tarjeta de débito. Por eso, yo no sé si diciendo, pero yo no creo que esto tenga el objetivo central recaudar, porque de hecho no va a recaudar mucho. Te doy una cifra, según lo que se gastó en el último año, solamente en tarjetas de crédito fueron 7.400 millones de pesos. Si uno le aplica la percepción del 15% y lo mensualiza, estaría en el orden de unos 60 millones de pesos mensuales, el 1% de la recaudación, es verdad, pero son 60 millones de pesos mensuales sin contemplar las tarjetas de débito, ¿no? Sí, pero yo no creo que se metería en este problema por esa cifra. Estamos hablando que el Estado recauda 60.000 millones al mes. Sí. Y además, porque uno lo ve, Brasil lo tiene con un 6% y no lo reintegra. Pero es impuesto, Brasil es impuesto. Claro, eso no lo reintegran. Al hacerlo reintegrable, sí, en una economía inflacionaria pasa eso, que el tributo que hoy descuento de ganancia 2012 lo voy a pagar, efectivamente, en el mejor de los casos, al liquidar en febrero de 2013 y tirando marzo, abril. Yo creo que indudablemente genera efecto en la población todo este tipo de medidas. Hoy, lo que hablamos hace un rato con José María, existe una realidad. El cliente está ya viendo cómo adquirir
lo antes posible sus vacaciones, dejar fijo su necesidad, ¿sí? Porque está incierto la gravabilidad, cuánto tiempo puede demorar en ser implementada la metodología de la percepción sobre lo que es paquete. Sí, sí. O sea, hay una realidad. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se ha venido hablando, comentando, después, al tiempo, efectivamente se tomó la medida. No es que no han ido tomando medidas. Claro. Entonces, a nosotros nos preguntan, nosotros hablamos, miren, no es lo mismo implementar una percepción de compra en exterior con tarjeta de crédito débito que armar un sistema de percepción para todo paquete turístico en Argentina, ¿sí? Comprado en Argentina aunque sea al exterior. No es lo mismo la implementación, de ninguna manera. No es lo mismo porque estás grabando ya en Argentina, cuando nosotros ya tenemos toda una implementación y los sujetos de retención, lo que hablamos hace un rato. No, debería abarcar solamente los servicios prestados en el exterior en un paquete, porque el pasaje de avión lo saco en copa, en ¿cómo lo discriminás? No, y además los servicios prestados en el exterior pueden haber sido comprados por empresas locales mucho tiempo antes, de hecho se compran mucho tiempo antes, generalmente los paquetes más habituales, por lo tanto, sí, se generaría un gravamen sobre... Ni siquiera sobre la empresa de allá, sino sobre... ¿Cómo lo implementás? ¿Quiénes son los agentes de percepción? ¿Quién es? ¿La minorista? Nosotros tenemos minoristas, por ejemplo, estamos por abrir ahora en Sur, Canals, 10.000 habitantes, todo escritorio. Régimen de percepción, supongamos, es nuestra agencia, la que está allá. Claro. ¿Cómo? Y ojo, estamos hablando de mi sistema es mucho más avanzado que muchas empresas. Ahora, José María, la experiencia en materia impositiva, digo, esto, si bien es cierto, no es un impuesto. ¿Cómo funciona desde el punto de vista psicológico en el ámbito de la sociedad, tener en cuenta la gran presión impositiva que tiene en Argentina? Y no, la gente lo percibe como un impuesto porque, digamos, a quien le perciben va a poder utilizarlo, como decía correctamente él, si quien lo ejecutó el gasto es un contribuyente de ganancia. Y acá quiero aclarar una cosa muy importante. El que es sujeto a ser percibido es el titular de la tarjeta. Es decir, si mi hija viaja a Disney, digamos, y gasta, y yo le doy un adicional, mi hija no es ni contribuyente de ganancia, ni contribuyente de bienes personales. Ajá. Quien es contribuyente de ganancia soy yo en este caso. La percepción va a ir en cabeza del titular de la tarjeta, ¿no? Claro. Esto es muy importante porque si alguien saca una tarjeta y es monotributista, claro, va a tener que ser monotributista, lo sumo, ¿no? Sí. Y monotributo es solamente aplicable a bienes personales. Y bienes personales, quien tiene más de 305.000. Hay una cosa muy curiosa, dice que si lo que yo las percepciones son parte a cuenta de un impuesto. Entonces yo tengo que liquidar el impuesto, demostrar que la percepción es superior al impuesto y esa diferencia me sea devuelta o compensada con otros impuestos. Pero un monotributista no tiene otro impuesto que no sea bienes personales. Entonces, o se va a tener que inscribir, pero tampoco para pedir una devolución. No prevé esta resolución la devolución, prevé la compensación. Y lo muy curioso, que en la segunda resolución que modifica la primera, incorporó la tarjeta de débito, dice que aquellos que la percepción sea superior a lo que tengan que pagar, y si no tienen que pagar nada, deben ir a la mesa de ayuda de la FIP, o llamar a un call center, o ir a la DGI quienes lo asesorarán. O sea, por eso te digo, se percibe como un impuesto, porque de recuperarlo... Y estará... las empresas que justamente en ese sector son empresas muy dinámicas que rápidamente aprovecharon la oportunidad y esto de vender los paquetes. En mi caso personal, yo desde hace rato he comprobado fehacientemente que conviene ir con todo comprado. Supongamos una excursión, puede pasar que no, por si el clima, lo que sea, pero en general se consiguen los mejores precios, no solo antes de este impuesto, no solo porque no tributa hoy, sino antes. Pero naturalmente a la gente medio que le gustaba más ir con lo puesto y ver cómo resolvía allá, y hoy eso ha cambiado. Ahora, si hay un internauta que reserva el hotel, el pasaje por su cuenta, digamos, alquilar un auto desde el país en el exterior para yo visitar el norte de Italia, esto va a ser objeto de la percepción, porque estoy alquilando un servicio allá. No así el pasaje aéreo, que si lo hago por una línea. Ahora, si hago extensiones del viaje, es decir, voy a Ámsterdam, y digo, bueno, de Ámsterdam quiero hacer un viaje hasta Venecia o a Roma, etcétera. Ese tramo ya no ser contratado con la empresa local, sino con la del exterior. Y esa percepción a nosotros nos pone más competitivos aún, debido a que al contratarlo con nosotros no tenés la percepción, por un lado. Y si llevan dólares billetes, la diferencia entre un valor de mercado libre, le vamos a llamar, y un mercado oficial establece que la competitividad
nos han trasladado una oportunidad de generar mayores ventas en Ahora, esto estaba planteado en función de bienes personales. Ahora, para el monotributista. Para el monotributista. Por ejemplo, en el caso de que quien paga impuesto a las ganancias, sí, le llega la tarjeta, empleado que sí, paga impuestos, le llega la tarjeta, va al empleador y le dice, descontame. No está reglamentado. O sea, para las personas físicas que hacen su declaración jurada en forma autónoma y no son en relación de dependencia, está previsto que al final del año yo junto los 12 resúmenes, los tengo que guardar porque es el comprobante, le pongo un resaltador, lo guardo, lo descontaré de mi saldo de declaración jurada. En las personas que están en relación de dependencia y que no tienen obligación de presentar declaración jurada y le retienen mes a mes, se habla de que, de la misma manera que el empleado denuncia ante el empleador que tuvo un hijo y puede deducir más, que tuvo una muerte y también puede deducir más, se supone que irá con el comprobante de la tarjeta de crédito o el resumen de la tarjeta de débito, porque en la tarjeta de débito viene el resumen bancario, no hay otro comprobante, y con eso le acreditará al empleador y será así mes a mes, porque el empleado en relación de dependencia, si es mes a mes, es mucho más justo, porque inmediatamente lo puede. Convengamos que es un tema de naturaleza engorrosa, no solo que no está claro cómo lo van a hacer, sino que uno ya sabe que no va a ser fácil de hacer y que en una economía inflacionaria tiene eso, que no es lo mismo lo que te devuelven de acá a 10 meses, pero aún sin inflación estamos hablando de que te van a retener, que te van a descontar de acá a 10 meses y todo lo demás. La madre de este borrego es el déficit de cuenta, de balance de pagos, o sea, que más o menos piloteando con el cierre de las importaciones, con el cepo cambiario, hasta que no se resuelva ese problema, seguramente no se van a sacar estas cosas. El día que se resuelva ese problema, sea porque finalmente YPF empieza a tener superávit, lo que sea, seguramente este tributo, por eso yo voy al punto de que seguramente no tiene un fin recaudatorio, porque este tributo le va a costar más a la AFIP controlarlo. No le va a costar más controlarlo. Pero de todas maneras, una cosa, que las medidas que ha tomado el gobierno con respecto al cepo cambiario ha contribuido a generar un flujo de dinero en efectivo, de moneda. Y si no puede comprar, que no sea IPC 50, vamos a ser claros. Así que termina favoreciendo, digamos, en lo que decía José María con respecto al consumo y usted con respecto a los viajes. A ver, con lo que manifestaba él, según datos que yo tengo, digamos, la balanza comercial entre que los argentinos gastan en el exterior y los extranjeros gastan en Argentina, si yo compenso, o sea, porque cuando yo compro en el exterior, los bancos cuando liquidan la tarjeta de crédito tienen que transferir al exterior a sus proveedores los montos. De la misma manera que quienes consumen en Argentina, un español, un inglés, etcétera, que consumen en Argentina tienen que venirlos y su cuenta se la cobra en el exterior. Esa balanza estaba equilibrada. Si hay mucho viaje del exterior al argentino, pues es más lo que hay que girar que lo que se recibe de las destinos. Es que es una balanza, uno de los sectores que tiene superávit. Está en equilibrio, pero tendiendo, de hecho fuimos el año pasado, le ganamos a Brasil en turismo internacional. Pero ahora en agosto, la información que dieron el día de ayer fue un 20% incrementaron las erogaciones por turismo y un 7% incrementó el turismo receptivo, por lo tanto se está perdiendo. Sí, también hay mucha oportunidad por lo que ustedes vivieron y aprovecharon la oportunidad, obviamente. Absolutamente. Pero digamos, uno lo ve a largo plazo, seguramente no es el problema del déficit comercial de ese sector. Tampoco en el agro es superavitario totalmente, pero querés traer banana de Ecuador y te dicen, no, para, de alguna manera tenés que compensar por otro lado porque lo que han cerrado es las importaciones. Este nuevo escenario en los números, producto de agosto, esto que estamos hablando ahora, cuando venían equilibrados, tiene que ver con la oportunidad que se da. Hoy competitivamente estamos más competitivos que hace un tiempo para lo que es viajar. Comparemos con el año pasado, comparemos haberes con el año pasado, comparemos un valor de un viaje con el año pasado. Sí, hoy tengo el mismo valor. No, está el tema el otro tema, es el control de los gastos respecto a la franquicia que tiene aduana para la incorporación de bienes en el país, ¿no? Hoy por hoy alguien va, se viste en Miami, en Nueva York, etcétera, digamos en la aduana, nada, ¿qué trajo? Un regalo, etcétera, y básicamente se apuntan sobre los electrónicos y cosas de mayor valor. Ahora va a quedar registrado, porque esta información va a estar, de qué adquisiciones se hicieron que no sean servicios. Esto... ¿Qué pasa si yo gasto $1000 en restaurante? No, por eso, hacer servicio, nada, no tiene nada que ver. No es importación de servicio. El problema es que si uno va a Ucrania o va a Praga, le dicen, compró en el comercio Krushak,
no sabe si un restaurante, si compró una linda obra de arte o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, todo esto hace que los controles, la cantidad de información que tiene el fisco, el peine informático es muy grande. Y Echegaray salió una vez, plantea primero los $300 para ingresar y al otro día dice los bienes de consumos personales y los bienes de utilización personal no estarían alcanzados por el hecho de comprar ropa para utilizar en forma personal. Claro, pero traerse 30 camisas, digamos, es un consumo... Sí, de todas maneras, no, quiero decir que es engorroso, o sea, uno siente complicado. que, digamos, uno sabe qué ropa viste o cuántas camisas consume, ¿no? José María, Hugo, gracias por venir. No, muchísimas gracias. Varias cosas que tenemos en serias dudas con respecto al tema, no quedó más claro el tema. Muchas gracias por invitarnos, Gracias por venir. así que estaremos siempre dispuestos a tratar de dar una mano en todo lo que sea solucionar. Muchas gracias a ambos. No, gracias. Cuando regresemos, Sargioto Blanco, uno de los dos, pero va a estar con nosotros. Ya volvemos.